Capítulo 8. Una copa con el diablo. Fue el domingo cuando Peter decidió abordar su problema con Matt Murdock. Lleva debatiendo qué debería hacer al respecto desde su encontronazo con Felicia el viernes por la tarde, antes de decidir estrellar un avión. Después del baile, cuando él le contó a Mer y Hannah lo que había sucedido, ella le hizo prometer que no volvería a salir hasta el lunes. Como era de esperar, Peter se ha estado volviendo un poco loco, necesitaba algo que le ayudara a distraerse del patrullaje, así que decidió que ocuparse de este pequeño problema suyo sería un buen proyecto. Estaba en su mini laboratorio, rodeado de un par de pantallas, investigando todo sobre Matt Murdock. Scarlett, saca a relucir todo lo que puedas sobre Matt Murdock. Lo primero que vio casi le hizo caerse de la silla de la risa. Matt Murdock, Daredevil, el tipo que va por Hell's Kitchen golpeando criminales e infringiendo la ley, es un maldito abogado. Sinceramente, Peter no se lo esperaba para nada. Pasó el resto de la tarde investigando todo lo que pudo encontrar sobre Matt Murdock. Dónde vive, dónde trabaja, a qué lugares va, incluso averiguó qué compró la semana pasada en el mercado. Pero lo que más le interesaba a Peter eran tres cosas: su trabajo, su apartamento y el bar donde solía frecuentar, Josies. Peter tenía varias opciones. 1. Podía esperarlo fuera del trabajo. 2. Podía ir a su apartamento y asustar muchísimo a un ciego. O 3. Podía ir a casa de Josie y esperarlo allí. Aunque la segunda opción sonaba divertida, no quería matar a uno de los muchos justicieros de Nueva York provocándole un ataque al corazón. Decidió que la opción 3 probablemente sería su mejor opción. Se sentó allí y observó las cámaras alrededor del bufete de abogados Nelson and Murdock durante un par de horas, mientras trabajaba en algunos detalles para su demanda. Alrededor de las 5 de la tarde, Peter estaba cenando mientras leía un libro nuevo que Mer y Hannah le había recomendado, cuando Scarlett le informó que había avistado a Murdock caminando hacia el bar. Terminó rápidamente de comer antes de salir de su apartamento y dirigirse al bar. Sorprendentemente, llegó antes que Matt, así que esperó fuera, apoyado contra la pared. Unos 5 minutos después, oyó a Matt hablar con varias personas. Una era un hombre, así que supuso que era Nelson, pero no sabía quién era la mujer rubia. Comenzó a caminar hacia ellos, sin levantar sospechas en absoluto. Pero en cuanto estuvo cerca, susurró algo que sabía que solo Murdock oiría. «Tenemos mucho de qué hablar, Daredevil», dijo en voz baja, casi un susurro, pero sabía que Matt lo había oído por la forma en que el hombre se puso tenso y se giró para mirarlo. Podía oír cómo sus amigos lo miraban confundidos, hasta que inventó una excusa terrible y empezó a seguir a Peter a distancia. Peter se dio la vuelta, caminó por un callejón y esperó hasta que llegó el hombre, lo cual no tuvo que esperar mucho. Un minuto después, Matt entró tratando de averiguar dónde estaba en el callejón. Pero en cuanto Matt entró, Peter usó un truco que había aprendido en la habitación roja para ralentizar su ritmo cardíaco, de modo que básicamente le resultaba imposible el hombre encontrarlo basándose únicamente en eso. «Así que, me han dicho que andas contando a los demás lo joven que crees que soy». «Bueno, Murdock, a ese juego pueden jugar 2 personas», dijo Peter desde su posición apoyado contra la pared. Matt se puso rígido por un segundo antes de mirar hacia donde provenía la voz. «¿Spider-Man?». Peter puso los ojos en blanco. «No, es el coco». Eso le arrancó una leve sonrisa al hombre, pero esta desapareció de su rostro unos segundos después. «¿Cómo averiguaste quién era yo?». Peter se encogió de hombros. «Hice un trato con Felicia». Matt se burló. «Por supuesto que Felicia dijo algo». «Bueno, me pareció un trato justo, ya que fuiste tú quien le habló de mí». «Ella estuvo completamente de acuerdo conmigo». «Sí, seguro que sí». «¿Qué te pasa, chaval? ¿Por qué andas haciendo todo esto?», preguntó Matt, yendo directo al grano, algo que Peter respetó. «Solo intento proteger al más débil por una vez», respondió Peter con sinceridad. Matt se quedó tan sorprendido por su respuesta sincera que no contestó a Peter durante un par de segundos. Sin embargo, reaccionó rápidamente e inclinó la cabeza hacia Peter. «¿Así que sales a la calle día y noche, salvando a la gente de pequeños problemas, solo para hacer felices a los más vulnerables?», preguntó Matt, buscando una aclaración. Nunca había conocido a nadie que dedicara su vida a cuidar de los demás. La verdad es que le parecía muy inspirador. «Sí, básicamente. He hecho tantas cosas malas antes, que siento que esta es mi única oportunidad para compensar todo el mal que he hecho, todo el dolor que he causado». Matt suspiró y se frotó la cara con la mano, pensando en toda la información que acababa de recibir. Al parecer, había un chico que iba por ahí salvando gente solo porque quería ayudar.
Jesús, ¿qué clase de mierda habrá tenido que pasar este chico para tener esa mentalidad? Matt exhaló antes de hablar con Peter. ¿Quieres ir a buscar algo de beber, chico? ¿Un refresco o algo así? Sé que Josie tiene un par de opciones para ti. Si quieres, claro. No quiero impedirte nada si tienes que ir a algún sitio. No, estoy libre el resto del día. Me vendría bien algo de beber, tengo un poco de sed. Dicho esto, ambos salieron del callejón y se dirigieron al bar. Cuando entraron, las dos personas que acompañaban a Matt lo rodearon inmediatamente y comenzaron a hacerle preguntas. Peter se acercó silenciosamente a la barra y se sentó a esperar a los tres, esperando que ni ellos dos ni nadie más lo vieran entrar con Matt. La camarera, a quien él supuso que era Josie, lo miró con una ceja arqueada. ¿Qué haces aquí, chaval? ¿Saben tus padres que estás en un bar? Preguntó ella. Peter resopló para sí mismo. Trabajaba en un bar de mercenarios, por el amor de Dios, estaba bastante seguro de que podía con un bar normal. Estoy aquí con un amigo, respondió, decidiendo no decirle que no tenía tutores, ya que eso resultaría sospechoso. Por suerte, Matt decidió acercarse justo en ese momento. Está conmigo, Josie, no te preocupes. ¿Puedes traerle un refresco, por favor? ¿Qué quieres, hijo? Una cerveza de raíz está bien, dijo Josie, asintiendo antes de ir a buscarle la botella. Regresó un segundo después con su cerveza de raíz bien fría. Él asintió agradecido antes de tomar el refresco y llevárselo a los labios para darle un sorbo. Cuando terminó, miró a su alrededor y se dio cuenta de que sus dos amigos ya no estaban allí. ¿Dónde están tus amigos?, preguntó. Les dije que tenía asuntos que atender, dijo Matt en voz baja, para que solo él lo oyera. Peter pudo ver cómo Matt hizo una mueca de dolor al terminar la frase. Peter le dirigió una mirada arqueada. Voy a aventurar una suposición y decir que no aceptan del todo esa parte de ti, ¿verdad? Matt negó con la cabeza. No, no les gusta que salga por la noche a infringir la ley, pero que salga de día a predicar sobre las normas, dijo frunciendo ligeramente el ceño. Peter tarareó. No es que supiera lo que era que la gente estuviera en desacuerdo con su trabajo de justiciero. Solo tenía a Mer y Hane y a Nick Fury, que lo conocían desde hacía un tiempo, y ambos parecían apoyar lo que hacía. Bueno, Fury parece apoyarlo siempre y cuando no se convierta en un villano. Ya que estamos hablando de justicieros, les agradecería que no fueran por ahí contándole a todo el mundo sobre mí. Es decir, ustedes y Felicia saben que soy joven, y estoy bastante seguro de que Deadpool también lo sabe, pero Frank y Claire no. Un momento. ¿Ya conociste a Deadpool, Claire y Frank? ¿Te refieres a Frank Castle? ¿Al castigador?, preguntó Matt con las cejas levantadas. Sí, la verdad es que era bastante majo, un tipo muy tranquilo. Wade es, sin duda, algo especial, te lo aseguro. Claire me dio su número por si alguna vez necesito ayuda. Pero eso no va a pasar, cualquier herida que me hago se cura en 1 hora, dijo Peter mientras le daba otro sorbo a su refresco. No sé si me gusta cómo conociste a Frank y Wade, esos dos no son los modelos a seguir más apropiados, dijo Matt. Peter le hizo un gesto de despido con la mano. Puedo cuidarme solo, Matt, estaré bien. Después, charlaron un poco, conociéndose un poco mejor. Peter seguía sin darle muchos detalles, pero a Matt le bastaba por el momento. Pronto dieron las 7:30 y Peter se dio cuenta de que probablemente ya debía irse. Peter suspiró mientras se levantaba del taburete. Creo que debería irme ya. Ha sido una semana larga y necesito descansar un poco más, dijo Peter. Matt asintió y también se levantó, pero antes de que pudiera alejarse mucho, Peter lo sorprendió. Ya que eres ciego, te voy a dar este dispositivo. Es una pulsera que hice para avisarme si alguna vez necesitas mi ayuda. Soy bastante bueno para encontrar trapos sucios y para cosas sigilosas, por si necesitas ayuda para algo. Leí cómo metiste a Fisk en la cárcel. Si aparece alguien más así y necesitas pruebas para meterlo en prisión, con gusto te ayudo, terminó Peter mientras le ponía la pulsera en la mano a Matt. Matt asintió lentamente con la cabeza en señal de aceptación. De acuerdo, lo recordaré. Ya que sabes mi nombre, ¿puedo saber el tuyo? Peter lo pensó un segundo antes de asentir con la cabeza. Peter. Matt asintió y le sonrió antes de que ambos salieran del bar. Matt se giró hacia Peter y le ofreció la mano. Supongo que si alguna vez necesitas ayuda, vendrás a Hell's Kitchen y me buscarás. Seguro que no me importaría ayudarte si lo necesitaras, dijo Matt. Peter le estrechó la mano y le dedicó una leve sonrisa. Trato.
Dicho esto, ambos siguieron caminos separados, dirigiéndose a sus respectivos apartamentos. Peter caminaba por las calles y se limitaba a observar a la gente pasear por la ciudad. No se había dado cuenta de lo tranquila que podía ser. Pasaba tanto tiempo luchando contra el mal que no se detenía a apreciar lo bueno como debería. Exhaló un suspiro antes de continuar su camino hacia su apartamento. Llegó casi a la mitad del camino hacia su apartamento cuando sus sentidos le advirtieron de algo menor, como si alguien lo estuviera observando. Siguió caminando, sin querer que la persona que lo observaba supiera que lo sabía. Miró disimuladamente a su alrededor, de reojo, para ver si podía divisar algo fuera de lo común. Sus ojos captaron una silueta en un edificio lejano, que lo miraba fijamente. Sin duda era una persona, pero desde esa distancia no podía distinguirla bien. Se giró rápidamente hacia el edificio, pero ya no había nada. La figura simplemente se había desvanecido. Peter se quedó mirando el edificio, sin moverse, hasta que, unos minutos después, decidió tomar algunos callejones para volver a casa, por si acaso. Sin embargo, en ese momento Peter estaba seguro de una cosa. Sabía que no iba a ser la primera vez que esto sucediera. Natasha estaba sentada en la sala común de los Vengadores en la torre, leyendo un libro el lunes por la tarde, cuando los demás Vengadores entraron en la habitación, excepto Tony. Solo digo, si este chico fue entrenado en la habitación roja, ¿estamos seguros de que podemos confiar en él? Preguntó Steve al entrar en la habitación, seguido por los demás. ¿Por qué no ibas a poder confiar en él? Preguntó Natasha con un veneno oculto en la voz. No sabía por qué se sentía tan apegada al chico sin siquiera conocerlo. Simplemente lo estaba. Steve se retractó rápidamente. Natasha, eres de la familia, todos confiamos en ti, pero no conocemos a este chico. ¿Cómo sabemos si es realmente bueno o no? Natasha se encogió de hombros. No lo haremos a menos que nos encontremos con él. Steve suspiró. Solo digo que deberíamos tener un poco de cuidado. Por lo poco que Bucky recuerda de él, es realmente peligroso. Era lo suficientemente fuerte como para derribar a Bucky al suelo antes incluso de que fuera adolescente. En cuanto terminó de hablar, Sam soltó una carcajada, lo que provocó que Bucky lo fulminara con la mirada. ¿De qué te ríes, Wilson?, preguntó Barnes con brusquedad. Tú. Te dio una paliza un niño pequeño. Sam siguió riendo, lo que solo provocó que la mirada de Bucky se intensificara y que todos los demás sonrieran. Cuando el niño llegue al final de la semana, lo haré pelear contra todos ustedes a la vez, y yo seré el que se ría cuando estén todos en el suelo. Clint se burló. Por favor, un solo niño no podría derrotarnos a todos. ¿Lo viste en la cámara? Ese niño es tan pequeño que probablemente me llega a los hombros. Nunca subestimes a la gente, Clint, deberías saberlo mejor, le reprochó Natasha a su compañero. Él sabía cómo era ella cuando salió de prisión. Probablemente le había dado una paliza durante las primeras semanas que se conocieron, y él ni siquiera se dio cuenta. Debería ser mucho más precavido. Clint la despidió con un gesto. Sí, lo que sea, Nat. Que tú lo hayas hecho no significa que ese chico pueda hacerlo. Si lo entrenaron igual que a mí, seguro que es como yo. Así que, como ya dije, no lo subestimes, dijo mientras fulminaba con la mirada a Clint. Clint parecía algo confundido por su comportamiento sobreprotector hacia el niño, pero no dijo nada al respecto abiertamente. Bien, desde que supo dónde vivía, estaba deseando conocer al chico. No podía dejar de pensar en él, era inevitable. Sabía que él no estaba del todo bien, porque ella tampoco lo estaba cuando salió. Le costó mucho tiempo recuperar la estabilidad, y eso solo ocurrió después de formar la familia que tiene ahora. Le llevó años formar una familia. Ella solo quería ayudarle. Fue entonces cuando Stark decidió entrar en la habitación, y por su expresión, se notaba que tenía algo de lo que quería hablar. Así que me enteré de que Spidey está bien. Lo vieron en una azotea cerca de Keynes, comiéndose un sándwich, dijo Tony con el ceño ligeramente fruncido mientras todos los demás suspiraban aliviados. Está bien, eso es bueno. Natasha vio la expresión en su rostro y preguntó, ¿qué sucede? Creo que sé quién es Spidey. Eso provocó que todos se callaran y lo miraran expectantes. Al parecer, nuestro querido héroe del barrio olvidó contabilizar una de las cámaras de la zona. Nadie más que nosotros podría identificarlo, pero aún así borré todas las grabaciones, por si acaso. Dilo de una vez, Tony. ¿Quién es Spider-Man?, preguntó Sam.
Por lo visto, mientras estaba en la azotea, Spider-Man estaba hablando con otra persona, dijo, viendo que sus compañeros estaban confundidos, así que explicó. Ese tipo tiene una IA, y quien resulta ser la única otra persona en el mundo que conocemos que tiene una IA. El equipo guardó silencio de repente. ¿Sabían a qué se refería Tony? Decía que el niño era Spider-Man. ¿Estás seguro de que no tiene un canal de comunicación con otros vigilantes? Quizás trabaja con ellos, sugirió Steve, sin querer sacar conclusiones precipitadas. No, cuando me reuní con él, me dijo que prefiere trabajar solo. Tony negó con la cabeza, completamente seguro de tener razón. Ahora que sabía quién era Spider-Man, que solo era un niño, se sentía un verdadero idiota por lo que le había dicho. A ver si entiendo bien. El nuevo chico de la ciudad, Spider-Man, resulta ser un chaval de 15 años que probablemente fue entrenado como asesino y espía en la Habitación Roja, el lugar que controlamos hace años. ¿Lo he entendido todo?, preguntó Clint. Todos asintieron, sin prestar mucha atención. Natasha no sabía qué pensar al respecto. Por un lado, si él había recibido el mismo entrenamiento que ella, sabía que probablemente podría defenderse, pero por otro lado, una sensación, un sentimiento largamente reprimido, comenzaba a aflorar en su pecho. Ni siquiera conoce al chico, y ella ha despertado en ella un sinfín de emociones, a pesar de su supuesta falta de corazón. Nadie, ni siquiera Clint, había logrado hacerle sentir algo así. Lo más parecido que había experimentado era probablemente cuando pasaba tiempo con los hijos de Clint. En su mente, sin embargo, solo piensa en su atuendo de superhéroes a juego. Ella es la Viuda Negra, él es Spider-Man. De hecho, es la única en la sala que esboza una leve sonrisa. Ella realmente quería conocer a ese chico ahora, y descubrir que era Spider-Man no hizo más que intensificar su deseo de hacerlo. De repente, todos salieron de sus pensamientos cuando Wanda habló. ¿No dijo Fury que también conocía a Spider-Man?, preguntó. El mismo pensamiento cruzó la mente de todos al mismo tiempo. Ese maldito pirata no sirve para nada, dijo Tony con una mirada irritada en su rostro. Natasha miró con una sonrisa burlona a Tony. A Steve no le gusta ese tipo de lenguaje. Steve suspiró mientras la miraba con exasperación. ¿En serio, Romanoff?, dijo, provocando la risa de todos los demás en la habitación. Entonces, ¿nos quedan como 4 días hasta que llegue?, preguntó Sam. Sí, el viernes es el día de la misión, pero estará aquí por la mañana. Fury quería que nos reuniéramos con él para informarle antes de partir, dijo Natasha. De acuerdo, puedo esperar 4 días más para preguntarle cómo demonios creó una IA a los 15 años, dijo Tony, algo molesto por haber sido superado por un niño. Oh, no te lo va a decir para nada, dijo Nat con una sonrisa burlona. Tony resopló. Por favor, soy Tony Stark, claro que me lo dirá. No, no lo hará. Sea como sea, Romanoff, supongo que veremos quién tiene razón el viernes. Tengo razón, como siempre, dijo antes de levantarse y salir de la habitación con una sonrisa burlona en el rostro. Ninguno de ellos podía esperar al viernes. Capítulo 9. El encuentro con los Vengadores. Escena retrospectiva. Hace 10 años Peter caminaba por los pasillos de la academia con sus acompañantes, justo después de la clase de ballet. Nunca le habían gustado los pasillos de la escuela. Siempre le daban una sensación extraña, sin saber nunca qué le depararía la siguiente esquina. Iba camino al entrenamiento. Pero era especial. No era como los demás estudiantes. Recibía entrenamiento de los mismos profesores que los otros chicos, pero también tenía sesiones privadas con el hombre de la armadura, de quien Peter supo su nombre. Taskmaster. Ni siquiera Gwen recibió entrenamiento de él. Era el único en la escuela al que se le permitía acercarse siquiera a aquel hombre, lo que le provocó una sensación extraña en el pecho, lo hizo sentir especial. Por mucho que Peter intentara reprimir esos sentimientos. La emoción era debilidad. Finalmente llegaron a la sala donde tendría lugar su entrenamiento. Sus 2 guardias lo empujaron a través de las puertas y las cerraron con llave una vez dentro. Alzó la vista hacia Taskmaster, pero se dio cuenta de que Madame B también estaba en la sala. Hoy tienes un entrenamiento especial, Spider. Vamos a ver qué tan buen maestro es Taskmaster contigo, dijo ella, haciéndole un gesto para que se pusiera en el centro de la colchoneta, y eso fue lo que hizo. Al llegar, Madame continuó. Cada vez que derribes a un oponente, 2 más ocuparán su lugar. Te atacarán uno tras otro. Ya veremos cuánto tiempo aguantas. Sin mediar palabra, un hombre enmascarado se abalanzó sobre él. Alcanzó a ver el símbolo en su camisa y comprendió que se trataba de secuaces de Hydra.
Supongo que ya no los necesitaban. El entrenamiento continuó durante horas. Cada vez que Peter derribaba a uno, dos más venían a por él. 1 se convirtió en 2, de 2 pasó a 4, 4 se convirtió en 6, y cada vez que lo atacaban, todos terminaban igual, muertos, en el suelo, desangrándose sin ninguna esperanza de sobrevivir a las heridas que él les había infligido. 10 se convirtió en 12, 12 se convirtió en 14, en un momento dado, 14 llegó a ser 20, son muchas personas muertas. Al final de su entrenamiento, que debió durar al menos 3 horas, la araña estaba de pie sobre la colchoneta, cubierta de galones de líquido carmesí que goteaban hacia el suelo, en dirección a la gigantesca pila de cadáveres que rodeaba sus pies. Respiraba con dificultad mientras contemplaba los cuerpos de sus víctimas. La sensación que lo invadía cada vez que mataba a alguien volvió a él con toda su fuerza. No le gustaba nada esa sensación. Lo hacía sentir extraño, así que decidió simplemente apartarlos y olvidarse de todo. La emoción era debilidad. Buen trabajo, Spider, te has ganado tu comida. Espero que lo hagas mejor la próxima vez, ¿entendido? Preguntó ella, pero él sabía que no quería una respuesta verbal. Así que Peter asintió lentamente, sin mirarla a los ojos. Ella asintió en señal de aceptación antes de salir de la habitación y cerrar la puerta de golpe tras de sí. Taskmaster seguía en un rincón de la habitación, observando al niño en silencio. Peter aún no había recibido permiso de su profesor para salir, así que sabía que todavía no podía ir a su habitación. Tenía que esperar la autorización del encargado. Lentamente, el hombre se acercó al niño y, sorprendentemente, se arrodilló hasta quedar a su altura, a pesar de que todavía llevaba puesta su armadura. Por primera vez en un año, el hombre le habló. Has entrenado duro este último año, te lo has ganado. Dijo mientras le entregaba un pequeño cuchillo. No era muy grande, pero sí lo suficientemente grande como para causar daño. Podía ocultarlo fácilmente en la manga. Quédate con esto, y algún día entenderás por qué te lo di. Ya has completado todo el entrenamiento que necesitabas por ahora, vuelve a tu habitación. Dicho esto, el hombre se dirigió de nuevo hacia la esquina, mientras Peter salía por la puerta. Antes de salir por la puerta, escondió el cuchillo en la manga para que nadie se diera cuenta de que lo llevaba consigo. En cuanto cruzó el umbral, los dos guardias lo agarraron de los brazos y lo arrastraron hasta su habitación. Su habitación, la que compartía con Gwen. Tras subir un tramo de escaleras y recorrer un par de pasillos, llegaron a su habitación. Los guardias abrieron la puerta rápidamente, lo arrojaron al suelo, cerraron la puerta y lo dejaron solo. Tras pasar una hora a solas en su habitación, uno de sus guardias le trajo la comida antes de marcharse sin decir una palabra más. Era la misma comida de siempre, bueno, si es que se podía considerar comida a esa bazofia acompañada de una manzana vieja. Al parecer, decidieron que hoy no necesitaba agua, o tal vez solo era su guardia. Nunca les ha caído muy bien, probablemente fue cosa suya. Comió en silencio, saboreando el sabor insípido de la comida porque no sabía cuándo volvería a comer. Aproximadamente una hora después de que terminara de comer, la puerta se abrió y Gwen entró. Esperó a que se fueran antes de acercarse a Peter y darle un abrazo, que él correspondió. Oye, Peter. Hola Gwen. Se percató de la parte de su cerebro que le susurraba que esa emoción era una debilidad, una voz que sonaba sospechosamente parecida a la de Malani. La única excepción a la regla era Gwen. Durante el último año, se ha vuelto mucho más cercano a Gwen, pero ninguno de los dos se lo demostraba abiertamente. No querían afrontar las consecuencias si alguien se enteraba. Así que se limitaban a abrazarse de vez en cuando estaban solos en su habitación y quizás sentados un poco más cerca de lo normal. Las emociones eran una debilidad, los apegos te mataban. Se quedaron allí sentados, en silencio durante unos minutos, simplemente felices de estar de nuevo en brazos del otro después de un largo día de entrenamiento para ambos. ¿Cómo estás?, preguntó, sin gustarle que ella se lastimara durante el entrenamiento, pero sin admitirlo jamás en voz alta. Estoy bien, ni un rasguño hoy, hice todo bien, dijo, mientras escondía la cara en su cuello. Unos segundos después, lo miró a los ojos. ¿Estás bien? Peter recordó toda la sangre y los cadáveres que yacían en el suelo después de su sesión. Se encogió de hombros. Podría haber sido peor. De repente, Peter oyó pasos que se acercaban a la habitación. Rápidamente le hizo una seña a Gwen para que se acercara a su lado de la habitación y esperara a que se abriera la puerta. Efectivamente, un minuto después, la puerta se abrió y apareció Madame B, de pie allí con ojos fríos mirando a los dos niños.
Ustedes dos comenzarán a entrenar con otro estudiante una vez por semana. Los tres se convertirán en el equipo más imparable que jamás haya pisado esta academia y nos llenarán de orgullo con sus logros. Se hizo a un lado y reveló a otro niño que estaba allí, de la misma edad que ellos. Arañas, aquí está el último miembro de su equipo. La chica tenía sin duda más o menos su edad. Su cabello castaño, de un bonito color miel, hacía juego con el color de sus ojos. Era un poco más delgada que Gwen, pero Peter seguía siendo el más delgado de los tres. A la niña no parecía gustarle demasiado, a juzgar por la mirada que le dirigió, pero le dedicó a Gwen una mirada neutral y asintió con la cabeza. Peter decidió arriesgarse a hablar por una vez. ¿Cómo se llama?, preguntó Peter en ruso, esperando que la chica nueva no lo entendiera, cosa que, a juzgar por su mirada confusa, no hizo. Madame lo miró antes de responderle con sinceridad unos segundos después, sorprendiendo a Peter. Anastasia Karine Yaontop. Fin del flashback presente. Peter gimió al despertar del recuerdo el viernes por la mañana. Se giró para mirar el reloj y se dio cuenta de que, en realidad, había dormido bastante bien, 7 horas. Todavía faltaba aproximadamente una hora para que tuviera que ir a la torre, así que eso le daba el tiempo suficiente para prepararse para la misión. Se quitó las mantas de encima antes de dirigirse al armario a buscar ropa para el día. Decidió ponerse algo informal. Unos vaqueros azul oscuro, una camisa blanca lisa y una camisa de franela blanca y negra encima. Llevaba puesto su reloj Scarlett para tenerla siempre consigo y sus gafas, por si acaso. Después de vestirse, salió y comió algo ligero antes de irse a encontrarse finalmente con los Vengadores. Mientras se sentaba a la mesa con su sándwich de desayuno, se frotó la cara con una mano y exhaló. Anastasia, ¿sabes? Ella nunca fue muy fan suya cuando se juntaron, pero era buena amiga de su hermana. Al final, los tres se convirtieron en un equipo imparable, aunque 2/3 del equipo no se llevaban bien. Él no sabe necesariamente por qué siempre peleaban, simplemente lo hacían, como perros y gatos, discutiendo constantemente. Ahora que lo recuerda, sus peleas no llegaban a ser violentas. Claro, entrenaban y competían amistosamente, pero al final, sus discusiones eran su forma de demostrarse cariño. Aunque nunca tuvo la oportunidad de decírselo antes de que ella se marchara, lo que él sí aprecia de Anna es que se hizo muy amiga de Gwen. Cuando Peter no podía estar ahí para ella, Anna siempre estuvo ahí. Cuando se dio por muerta a Gwen, algo sucedió y Peter prácticamente le exigió a Anna que huyera de la academia. Sabía que nunca lo dejarían ir, así que la mejor manera de comprobar si Gwen seguía viva era enviarla a ella. Aunque ella no quisiera dejarlo hasta el día de hoy, Peter no tiene ni idea de qué le sucedió. Una pequeña parte de él no sabe si la volverá a ver, ni siquiera si sigue viva. Pero otra parte de él quiere creer que ella sigue ahí fuera, que sigue viva. Aunque siempre discutían, ella era una de las pocas personas que lo conocían de toda la vida, y esa pequeña parte de él echaba de menos su compañía. Los extrañaba mucho a los dos, aunque no quisiera admitirlo. Para cuando terminó su desayuno, eran casi las 9 de la mañana, así que recogió su plato y se dirigió a su mini laboratorio para buscar algunos aparatos de última hora que pudiera necesitar para la misión. Ya llevaba consigo sus gafas y su reloj, pero quería llevar un par de cosas más. Sabía que probablemente tendría que cambiarse a algo un poco más formal que una simple camisa de franela, así que ya tenía una bolsa de lona llena de ropa de cambio. Decidió llevar un lanzatelarañas de repuesto, por si acaso los que llevaba encima se rompían o algo así. También añadió un par de dispositivos PEM en miniatura que dejarían los sistemas electrónicos completamente inoperativos durante un par de minutos, por si acaso los necesitaran. Miró su reloj y se dio cuenta de que aún faltaban 10 minutos para que el coche estuviera frente a su apartamento, así que decidió sentarse a leer el libro que aún no había terminado. Últimamente le han gustado mucho los libros. El que está leyendo ahora se llama Los Juegos del Hambre y le está encantando. De hecho, puede que se lo traiga para terminarlo hoy. Tras sentarse a leer su libro, Scarlett habló cuando habían transcurrido 10 minutos. Peter, parece que un coche negro acaba de detenerse junto a la acera, le informó. Él asintió antes de recoger sus cosas y salir por la puerta. Antes de salir del todo, llamó a Scarlett. Scar, ¿puedes poner el apartamento en modo de bloqueo? Que nadie entre ni salga mientras yo no esté. Por supuesto, Peter. En cuanto cerró la puerta con llave, oyó el clic que indicaba que su apartamento estaba en modo de bloqueo, así que giró por el pasillo y empezó a dirigirse hacia la entrada de la planta baja. En cuanto salió, vio a una mujer de pie junto al coche, esperándolo.
La reconoció de cuando hackeó a Shield. Era Maria Hill, la mano derecha de Fury, o mejor dicho, su ojo derecho. Peter se rió internamente de su propio chiste. En fin, cuando se acercó a la mujer, ella se quitó las gafas y le ofreció la mano a modo de saludo. Maria Hill, pero seguro que ya lo sabías. Si me permites subir, te llevo a la torre, dijo mientras le estrechaba la mano. Él le dedicó una leve sonrisa antes de asentir y subir al coche. En cuanto se sentó al volante, el coche arrancó y comenzaron su camino hacia la Torre de los Vengadores. Peter sacó su libro y empezó a leer. Si iba a estar atrapado en el coche, mejor aprovechar para terminarlo. Deja de caminar de un lado a otro, dijo Clint. Tony alzó la vista. Estaban todos en una sala de conferencias de la torre, esperando a que María trajera al niño. Fury también estaba en la sala, presidiendo la mesa. ¿Y cómo más quieren que reaccione al enterarme de que Spider-Man, el que ayuda a las mujeres a cruzar la calle, es en realidad un asesino de 15 años de la habitación roja? Además, dicho adolescente viene para acá para una misión en la que ningún niño debería participar, exclamó Tony, continuando su paseo de un lado a otro de la habitación. Todos los Vengadores estaban tan indecisos como él, pero eran mucho mejores para mantener la calma. Cállate ya, Stark. Llegarán en cualquier momento. Ya tendrás tu oportunidad de conocer al chico, dijo Fury, reclinándose en su silla. Tony se burló. Todavía no puedo creer que hayas permitido esto. ¿Era esto, o que el gobierno lo persiguiera? ¿Preferías que Ross se interesara por el chico o que lo protegiera Shield? Dijo Fury, arqueando una ceja, lo que hizo que Tony se callara y se dejara caer en la silla más cercana. Natasha había permanecido en silencio casi todo el día anterior, absorta en sus pensamientos sobre el chico, pero, a estas alturas, eso no era nada nuevo. Ni siquiera lo conocía, y era lo único en lo que podía pensar. Recuerda todas las lecciones que le impartieron en la habitación roja. Todos esos dichos sobre lo inútiles que eran las emociones, cosas terribles que al final te llevarían a la muerte. Recuerda todas las formas en que le enseñaron a matar, a torturar. Se pregunta si él lo pasó peor que ella. Se suponía que la habitación roja era un programa de entrenamiento exclusivo para mujeres. Ella nunca lo entendió del todo, pero tampoco lo cuestionó. Por su experiencia allí, sí sabe que, por alguna razón, las personas que trabajaban allí sentían odio hacia los hombres. Si todas las alumnas fueran mujeres y él el único hombre, antes de que pudiera terminar de hablar, Feriday intervino. Parece que Maria Hill y Spider-Man han llegado y están subiendo ahora. Se sentaron expectantes, esperando la llegada de las dos personas en cuestión. Unos segundos después, oyeron el pitido del ascensor al final del pasillo y pasos que se acercaban. Solo oyeron un par de pasos, lo que no sorprendió a Natasha. Al fin y al cabo, lo habían entrenado en la habitación roja. Lo entrenarían para ser el más silencioso de la habitación. Llegó el momento en que Maria Hill entró primero y se sentó en un rincón de la habitación. Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en el chico que acababa de entrar detrás de ella. Vestía ropa informal y llevaba una bolsa de lona al hombro. Miraba a su alrededor con la mirada perdida, pero Natasha supo ver más allá y comprendió que estaba maravillado con el edificio, casi como un niño. Ese pensamiento le provocó una leve sonrisa, sus ojos recorrieron la habitación y establecieron contacto visual con todos, hasta que sus ojos se encontraron con los de ella. Se quedó paralizado un segundo antes de mirarla fijamente, sin parpadear. Ella hizo lo mismo, esperando a que él dijera algo. No le importaba lo tensa que se hubiera vuelto la habitación. Mantenía toda su atención fija en el chico que tenía delante, buscando cualquier emoción que se reflejara en sus ojos. Ella jamás lo admitiría, pero apenas pescaba nada, lo cual no la hacía sentir bien. Natalia, dijo él, asintiendo sin parpadear, mientras ella se tensaba en la silla. En ese momento, todos en la habitación contenían la respiración. ¿Me conoces?, preguntó ella. Negó con la cabeza. Sé quién eres, si eso cuenta. La viuda negra, he oído muchas historias sobre ti, respondió, sin dejar de mirarla fijamente. Ahora me llamo Natasha. Su rostro se transformó en un gesto pensativo antes de que respondiera. Me llamo Peter. Asintió con la cabeza y, sin decir una palabra más, miró a Bucky. Sonrió levemente. Soldado, ha pasado mucho tiempo. Bucky asintió con una sonrisa. Un poco largo, chico. Sí, si mal no recuerdo, te di una paliza, dijo Peter con una sonrisa burlona. Lárgate, punk, no me obligues a hacerte daño. Como si pudieras. Soy mucho más rápido y fuerte de lo que recuerdas.
Sí, ya cometí ese error una vez, no lo volveré a cometer, gruñó Bucky, provocando que Sam resoplara. Parker. ¿Qué demonios llevas puesto? Dijo Fury señalando su ropa, arruinando por completo el momento, como era de esperar. Peter bajó la mirada hacia su ropa, y pareció completamente ofendido de que Fury hubiera dicho eso, lo que provocó risas en la sala. ¿Eh? ¿Cómo se siente? Es una maldita franela, ¿tienes algún problema con mi franela? Preguntó con una ceja levantada, pareciéndose mucho a Natasha en ese momento. Sí, claro, ya que tendrás que cambiarte esa maldita franela para ir a la misión. ¿Por qué te la pusiste? Peter le sonrió inocentemente al director y, si los Vengadores no supieran quién era, se dejarían engañar completamente por su apariencia. Porque quería cabrearte, Nick. Todos en la sala se echaron a reír por el comentario del chico, de Peter. Incluso Maria Hill, en un rincón, se rió entre dientes, tapándose la boca con la mano, mientras que el director simplemente lo miraba con los ojos entrecerrados. Me cae bien el chico, podemos dejarlo por aquí. Tengo la sensación de que sería buenísimo gastando bromas, dijo Clint entre carcajadas. Podéis hablar de eso después de que obtenga información del chico, así que, Parker, cuando digo habitación roja, ¿qué te viene a la mente? Preguntó Fury con los ojos entrecerrados. Los Vengadores se giraron para fulminar con la mirada al director, incrédulos ante su franqueza. Si a Peter le afectaron sus palabras, no lo demostró. Simplemente resopló y puso los ojos en blanco. ¿Sabes? Eso fue bastante insensible, Nick, dijo, provocando que Tony le dedicara una sonrisa burlona a Fury. No te andes con rodeos, chico, responde a la maldita pregunta. Peter entrecerró los ojos mirando al director antes de que, sorprendentemente, comenzara a reírse entre dientes. Negó con la cabeza. ¿De verdad quieres saberlo? Porque, apuesto a que, por lo poco que sabes de la habitación roja gracias a Natalia, sabes que no es un lugar agradable para alojarse. Así que te pregunto esto, Nick. ¿Por qué? Porque yo daba por sentado que Baton y Romanoff se habían ocupado de la habitación roja hacía años. Les aseguro que no lo hicieron. Entonces pregunto de nuevo, ¿qué sabes de la habitación roja? Hubo un silencio de un par de segundos antes de que Peter volviera a hablar. ¿Quieren saber la principal diferencia entre Romanoff y yo? Preguntó antes de continuar con la voz más inexpresiva que jamás le habían oído hablar a un niño. Ella no nació allí. Natasha inspiró en silencio, esperando que nadie lo notara. El equipo no se dio cuenta, pero Peter sí. Él asintió una vez antes de seguir hablando. Peter sabía que no se iría de esa mesa hasta que les contara toda su historia. Así que decidió quitarse la venda de un tirón para no tener que revivir esos recuerdos por mucho tiempo. Mi madre estaba encerrada en una celda cuando estaba embarazada de mí. Nací en esa celda y la consideré mi hogar hasta los 3 años. Entonces, la asesinaron delante de mí y me llevaron a rastros para que experimentaran conmigo, intentando activar genes latentes en mi cuerpo. Podía sentir la conmoción y la lástima en las miradas de todos, pero decidió superar aquello lo antes posible. Respiró hondo. Hydra. Mi padre trabajaba para Hydra. Era un científico que trabajaba con genética y ADN. Tenía la idea de que podía cruzar el ADN de un humano con el de otro animal, y decía que el ADN humano se alteraría, sería diferente, cambiaría. Luego miró a Stark y dijo, sabía que estabas vigilando esa cámara ese día y que establecerías la conexión entre las IA. Antes de que nadie pudiera interrumpirlo, continuó. Pero, cambiando de tema, cuando tenía 3 años, también mataron a mi padre, me llevaron a mí y experimentaron conmigo basándose en las ideas de mi padre. Así fue como desbloqueé mis poderes. Bruce tenía una expresión pensativa en el rostro. ¿Sabes qué tipo de ADN de araña tienes? Preguntó, algo vacilante incluso en medio de toda su emoción. Peter pareció pensativo un par de segundos. De las que conozco, ADN de viuda negra, ADN de araña lobo y ADN de araña errante brasileña. Tengo características diferentes a las de las 3 arañas, dijo, pero luego continuó. Por lo que dijo él, doctor, al parecer tengo el instinto cazador de la viuda negra. Mi agilidad, flexibilidad y sexto sentido también provienen de su ADN. Tengo el veneno de la araña más peligrosa del mundo, la araña errante brasileña, Y. Bueno, heredé ciertos rasgos de la araña lobo de los que prefiero no hablar, terminó Peter, sin mirar a nadie a los ojos. Natasha, sin embargo, pudo percibir un leve rubor en sus mejillas. Ella jamás lo admitiría, pero él se veía adorable cuando estaba avergonzado. Al parecer, Clint también se fijó en los colores. ¿Por qué?
¿Acaso Spider-Man tiene ciertos rituales de apareamiento que deberíamos conocer? Peter lo miró con furia. No me preocupan los rituales de apareamiento. Supongo que las arañas salvajes hacen ciertas cosas cuando sienten diferentes emociones. Cosas de las que prefiero no hablar. ¿Llegaremos a saber alguna vez sobre estas cosas?, dijo Tony, gesticulando con los dedos para citar las palabras de Peter. Depende de si te lo ganas. Así que acabas de confirmar que no tiene nada que ver con el romance si dijiste que podríamos ganárnoslo. Stark le dedicó una sonrisa burlona. Peter le devolvió la sonrisa con sorna. Oh, no sé, Banner está bastante bueno, dijo, lo que provocó que toda la sala estallara en carcajadas e hizo que Bruce se sonrojara. Cuando todos terminaron de reír, Peter continuó. Es broma, desde luego que no saldría con alguien 20 años mayor que yo. Ni siquiera me atraen los hombres. No tengo nada en contra, por supuesto, pero no es lo mío. Al terminar, le dedicó una sonrisa a Bruce, quien le devolvió la sonrisa aunque seguía sonrojado. Natasha miró a Peter con el ceño ligeramente fruncido. ¿Cómo ha salido? Sé por experiencia que no te dejan salir de allí así como así. Peter exhaló antes de hablar. Por lo visto, decidieron que ya no necesitaban a su mejor asesino. Me llevaron a una habitación e intentaron que las viudas recién graduadas me mataran. Sin embargo, pudieron percibir cierta amargura en su voz al decirlo, lo cual era comprensible. Si fueran los mejores en algo y alguien intentara matarlos, también se sentirían amargados. Obviamente estás vivo, ¿entonces qué sucedió?, preguntó Fury. Peter se encogió de hombros. Hice lo que tenía que hacer. Me abrí paso a sangre fría fuera de la academia, eliminando a cualquiera que se interpusiera en mi camino, hasta llegar al despacho de Malame. Lo dijo con la mirada perdida. Mientras todos seguían asimilando cómo aquel chico de apariencia inocente había matado a todo el mundo, Natasha estaba absorta en otro hecho. ¿Señora? ¿Como la señora B?, preguntó, esperando que no fuera cierto y que aún estuviera muerta. Su pesadilla se confirmó cuando Peter asintió. Sí, ya no será un problema, me aseguré de ello, intentó consolarla un poco. ¿Qué quieres decir con que no será un problema?, preguntó Steve con los ojos entrecerrados. Peter puso los ojos en blanco en respuesta. ¿Qué crees que quiero decir? Se ha ido, muerta, ya no está viva, en el infierno, elige la que quieras. El comentario sobre el infierno le arrancó una leve sonrisa a Natasha, lo que, por alguna razón, lo hizo sentir bien. No había sentido esto por nadie en años, desde la muerte de su madre, de hecho. Peter decidió que lo mejor era ignorar esas emociones confusas por el momento y olvidar por completo que existían. ¿Por qué la mataste?, preguntó Visión. Mira, no tengo por qué explicarte por qué la maté. Una de tus compañeras ya lo sabe. Sabe lo peligrosa que era esa mujer, así que, en realidad, le hice un favor al mundo al eliminarla. Peter respiró hondo antes de continuar. En resumen, sabía que no dejarían de perseguirme hasta que me deshiciera de todos ellos. Así que eso fue exactamente lo que hice. Los maté a todos, luego volé la academia por los aires y me dirigí a Estados Unidos, concluyó Peter. Los Vengadores asimilaron toda la información que les acababan de dar. Era mucha información, pero sabían que, como el chico era como Romanoff, nunca se lo contaría todo. Como él mismo había dicho, tendrían que ganársela. La única pregunta era, ¿cuánto tiempo tardaría eso? Conocen a Natasha desde hace años, y aún así ella no les confía muchos de sus problemas. Apenas acude a Clint, y es a quien conoce desde hace más tiempo. Este niño podría tardar años en confiar plenamente en ellos. ¿Eres ruso? La repentina pregunta de Natasha lo sorprendió por un segundo antes de que él le respondiera con sinceridad. Sí, mi madre era rusa. Parker es el apellido de mi padre. Él era estadounidense. Cuando hablaba de su padre, por alguna razón podían percibir el odio en su voz. Me atrevería a decir que no tenías una buena relación con tu malvado padre, dijo Tony. Mi padre nos vendió a mi madre y a mí a Hydra antes incluso de que yo naciera, solo para poder dedicarse a su proyecto de vida. ¿Me estás diciendo que no odiarías a ese hombre?, preguntó Peter con expresión inexpresiva. Lo cual, bueno, tenía razón. ¿Sabes cuál era el apellido de tu madre?, le preguntó ella. Él intentó recordar si su madre alguna vez se lo había dicho. Estaba a punto de darse por vencido cuando un nombre le vino a la mente. Morozova, estoy bastante seguro de que ese era su apellido antes de casarse con él, dijo. ¿Te llamaba ella Peter, o también era cosa de tu padre?, preguntó Sam. Peter negó con la cabeza.
Por lo que recuerdo, le gustaba Peter, pero quería que tuviera un nombre más ruso. Me llamaba Peita. Era lo suficientemente parecido a mi nombre real como para que no se equivocara. Me gustaba mucho más que Peter, aunque era la única que me llamaba por mi nombre, así que en ese sentido no había mucha competencia, dijo Peter. Peita, a Natasha le gustó cómo sonaba eso, así que, Peita Morozova. Un nombre muy ruso, ¿tiene segundo nombre? Peter tuvo que reprimir las emociones que lo abrumaban al oír ese nombre salir de su boca. Sonaba tan bien, pero no podía pensar en eso ahora. Benjamín, pero a ella tampoco le gustaba ese nombre, aunque no se molestó en darme otro. Ambos sabíamos, en el fondo, que no importaría. ¿Alguna vez usaste el nombre que te dio en las misiones? Preguntó. Parecía que Natasha era la única que hacía preguntas ahora, pero a ninguna de las dos les importaba. Sí, un par de veces. A veces ni siquiera me daba cuenta de que lo estaba haciendo. Estuvieron intercambiando preguntas, y los Vengadores se turnaron para hacerle diferentes preguntas. Finalmente, llegaron al tema de Spider-Man. Entonces, ¿ese accidente aéreo? ¿Fue bastante grave? ¿Resultaste herido? Preguntó Tony frunciendo el ceño. Peter se burló. Claro que me lastimé, pero no era la primera vez que me pasaba, Stark. Me he lastimado muchas veces en misiones. Ese avión ni siquiera entró en mi lista de los 10 peores. Sabes que eso no me hace sentir mejor. No era mi intención, solo estoy constatando un hecho, dijo Peter encogiéndose de hombros. ¿Vamos a pasar por alto el hecho de que acaba de decir que no es la primera vez que se enfrenta a esto? Preguntó Clint. Te acabo de decir que crecí en la habitación roja, ¿verdad? ¿Me estabas escuchando? No me refiero a esa parte, me refiero a la parte en la que conoces la jerga moderna. ¿Cómo sucedió eso? Mer y Hannah le ha estado enseñando sobre todas las cosas modernas del presente. Le recomienda películas para ver, libros para leer, e incluso le mostró qué son los vines y los memes. Le parecen bastante graciosos. Pero no estaba dispuesto a delatar a Mer y Hannah ante los Vengadores. ¿Qué? ¿Crees que me la paso sentado en mi apartamento todo el día cuando no estoy patrullando? Que sepas que tengo un trabajo, ¿verdad? Preguntó arqueando una ceja. ¿En serio? ¿Y dónde consigue trabajo un chico de 15 años? Preguntó Fury, sin mostrarse divertido. En un bar de mercenarios. Peter sonrió al director. Los Vengadores se debatían entre preocuparse por la salud del chico y regañarlo por trabajar en un bar para mercenarios. Eso no podía ser seguro para él. Para empezar, ¿trabajas en un bar? Y segundo, ¿trabajas en un bar para mercenarios? Preguntó Rodey arqueando una ceja. Sí, es el único sitio donde me dejan trabajar. Además, nadie se mete conmigo. La primera vez que fui, le di una paliza a un tipo y le dije que no volviera mientras yo estuviera allí o lo mataría. El camarero me contrató al instante, dijo Peter encogiéndose de hombros. Este bar no se llamará por casualidad el hogar de la hermana Margaret para chicas descarriadas, ¿verdad? Preguntó Tony. No, definitivamente es ese, dijo. Todos los Vengadores se pusieron tensos. Sabían que algunos de los peores mercenarios bebían allí, incluyendo a cierto justiciero con el que todos tenían problemas. Natasha ya estaba planeando cómo matar a Deadpool si alguna vez se acercaba al chico. Demasiado tarde. ¿Has conocido ya a algún otro vigilante? Preguntó Clint, con cierta vacilación. Ah, sí, he conocido a unos cuantos. A ver, he conocido a Daredevil, a Black Cat, a Punisher y a Deadpool, dijo Peter. Los primeros nombres los tranquilizaron. Tal vez solo había visto a los buenos, pero esa esperanza se desvaneció cuando terminó y reveló que había tenido contacto con dos de los peores justicieros. Natasha planeaba cómo mantener a Castley Wilson lejos de ese niño. No quería que se le acercaran. Hijo, no deberías estar cerca de esos dos últimos, no son buenas personas, dijo Steve, pero Peter lo interrumpió. ¿Por qué? ¿Por qué matan? ¿Por qué usan métodos distintos para lograr sus objetivos? ¿Por qué? Para mí, no son diferentes a mí. Todos intentan hacer de esta ciudad un lugar mejor y protegerla, dijo Peter, fulminando con la mirada a Steve y sorprendiendo a todos los presentes. Pareces tener una relación cercana con ellos, afirmó Fury. Peter negó con la cabeza. No, no lo soy. Hay un código entre los justicieros, ¿sabes? Y no solemos trabajar juntos a menos que alguien se lo proponga explícitamente a otro. Conocí a Wade en el bar la primera noche que trabajé, pero después nos aliamos porque un jefe de la mafia se coló en Keynes, que es mi territorio en la ciudad.
Y sí, a veces puede ser un poco raro, pero sigue luchando por la ciudad, aunque no lo admita abiertamente. Hace unas semanas, Daredevil cruzó a Kenos para enfrentarse a unos ninjas raros, así que lo ayudé. Blackcat me encontró en un tejado y charlamos un rato sobre todo este asunto de los justicieros, terminó Peter. Aunque querían mantener a Peter alejado de los demás justicieros, sabían que no podían y que no tenían jurisdicción sobre sus acciones. Lo único que podían intentar hacer era darle algunos consejos. Solo ten cuidado con ellos, chico. Eso es todo lo que decimos, dijo Steve. Peter lo despidió con un gesto, ignorando por completo la advertencia. Sabía que no la necesitaría. Los justicieros le parecían bastante amables y, además, era muy bueno detectando nuestras mentiras. Tras otra media hora de preguntas, sucedió algo que realmente le sorprendió. Cierto adolescente entró por la puerta. Oye, papá. Mamá quería que viniera a ver si, todos en la sala de conferencias se giraron para mirar al niño que acababa de entrar, llamando a papá. En cuanto Arley entró en la habitación, sus ojos buscaron a Tony, pero en su lugar se posaron en Peter. Peter. ¿Qué demonios haces aquí? Preguntó con expresión confusa. Todos los Vengadores se giraron para mirarlo, sin comprender cómo conocía a Arley. Tony entrecerró los ojos, sin comprender cómo Peter se había enterado de Arley. Un momento, ¿acaso Arley no le había hablado de un chico llamado Peter en el baile? Podría ser. Hola Arley, decidí pasar a saludar. Espero que no te moleste, dijo Peter con una sonrisa burlona, disfrutando de la situación. Sí, claro. Me alegra verte también, pero, te lo pregunto de nuevo, ¿qué haces aquí? Pues resulta que Peter es Spider-Man, dijo Sam, dejando a Arley boquiabierta. ¿Spider-Man era un adolescente? Madre mía. Joder, ¿lo sabe Mary Jane? Dijo Arley. Tras sus palabras, la habitación quedó en un silencio sepulcral. Peter fulminó con la mirada al chico que acababa de revelar uno de sus secretos más preciados. Pero Tony, al recordar su conversación con su hijo, mostró comprensión en su rostro. ¿Quién es Mary Jane? Preguntó Clint arqueando una ceja. Arley iba a responder cuando Peter lo interrumpió rápidamente. Arley, si dices una palabra más, te castro, dijo Peter con la voz más fría y aterradora que jamás había escuchado. Los ojos de Arley se abrieron de par en par y retrocedió 30 centímetros, alejándose de Peter. Suenas igualito a Nat, murmuró Clint entre dientes. Parecía que los únicos que lo oyeron fueron Peter y Natasha, porque ambos se giraron para fulminarlo con la mirada. Te castraré a ti, dijeron ambos al unísono, provocando que todos se estremecieran de miedo. Genial, ahora había dos asesinos aterradores. Peter y Nat se miraron y sonrieron, divertidos por la situación. Entonces Peter se dio la vuelta y miró fijamente a Arley. Y para que conste, sí, ella lo sabe. Así que Parker, ¿ahora tienes novia? Preguntó Fury. Eso no es asunto tuyo. ¿No te dije que me contaras cualquier cambio que hubiera en ti? Dijo Fury. Peter puso los ojos en blanco y dijo, lo siento, ¿quieres que te avise cuando vaya al baño también? Provocando que Natasha sonriera con picardía. Muy bien, listillo, ¿se te olvidó mencionar algo más? Fury puso los ojos en blanco. No, creo que estoy bien, entonces, ¿nos vamos o comemos algo primero? Me da igual, solo quería preguntar. Peter cambió de tema, intentando desviar la conversación de Mary Jane. La reunión informativa tendrá lugar al mediodía, lo que significa que todos tenéis 1 hora y media para dar de comer al niño antes de que los tres os marchéis. Dijo, señalando a Peter, Clint y Natasha. Ahora era el turno de Peter de poner los ojos en blanco. No soy un niño indefenso, Nick, puedo cuidarme solo. Fury ni siquiera le respondió, simplemente salió de la habitación con Maria y siguiéndolo. Sí, gracias por nada, Nicholas, un claro ejemplo de cómo se comporta la gente hoy en día. ¡Qué falta de respeto! Es una locura total, murmuró Peter, pero todos pudieron oírlo y empezaron a reírse entre dientes. Tengo que admitirlo, chico, nunca he visto a nadie hablarle así al director de S.H.I.E.L.D., dijo Clint, secándose una lágrima del ojo. Da igual, ese tipo me saca de quicio. Siempre apareciendo de entre las sombras como un puto fantasma, da un poco de miedo como se sienta a esperar a que llegue la gente. Bucky sonrió con sorna y empujó a Steve en el hombro. Cuidado, chico, a Stevie no le gusta ese tipo de lenguaje, dijo. Joder. Mejor me controlo con lo que digo, ¿no? Preguntó Peter retóricamente con una leve sonrisa burlona. Steve se sonrojó mientras todos se reían de su desgracia.
Bien, ahora que hemos resuelto eso, pasemos a lo importante. Tuya. ¿Puedes mostrármela? Preguntó Tony como un niño en una tienda de golosinas. Peter sonrió con sorna. Scarlett, vamos a enseñarle a Stark lo que es una mejora. Peter pulsó su reloj 2 veces antes de que se proyectara una imagen en una pantalla. Las luces se tornaron rojas y, un segundo después, una mujer apareció sonriendo a los Vengadores. Hola, me llamo Scarlett, soy la IA de Peter. Lo ayudo cuando sale como Spider-Man y soy su compañera. Encantada de conocerlos a todos, dijo. Los Vengadores la miraron con asombro, sin poder creer que esta chica hubiera creado una IA tan sofisticada. Parecía tener emociones de verdad. ¿Cómo la hiciste? Preguntó Tony con una emoción apenas disimulada. Peter resopló con una leve sonrisa, pero no dijo nada. Simplemente se levantó y salió por la puerta. Oye. Espera, chico. Por favor, dime, quiero saber. Dijo Tony mientras salía corriendo de la habitación tras el chico. Pronto todos se levantaron y lo siguieron, excepto Natasha. En cuanto todos abandonaron la habitación, comenzó a reírse entre dientes suavemente, salió y se dirigió en dirección opuesta al ascensor. Encontró a Peter apoyado contra una pared, probablemente esperándola. ¿Sabes? Todos creían que tus poderes provenían de tu traje. Yo era la única que pensaba que la persona tras la máscara tenía el poder, dijo con una sonrisa, deteniéndose justo al lado de Peter. Peter arqueó una ceja. No sé por qué la gente piensa eso. Llevo poco tiempo haciendo esto, pero es la pregunta que más me hacen en mis patrullas. Bueno, tienes que admitir que tu traje tiene un aspecto bastante avanzado, dijo Natasha. Peter miró a su alrededor para ver si alguien estaba escuchando antes de volver a mirarla. ¿Puedes guardar un secreto?, preguntó con una sonrisa burlona, a lo que ella solo respondió con una sonrisa burlona y un asentimiento con la cabeza. Puede que le haya robado algo de dinero a Stark cuando llegué a Estados Unidos, dijo. Natasha tuvo que contener la risa. Había oído a Tony quejarse de que le habían robado dinero hacía un mes, y saber que había sido Peter todo ese tiempo le resultaba bastante gracioso. Se llevó los dedos a la boca como si estuviera subiendo una cremallera. Mis labios están sellados, dijo. Peter asintió con la cabeza sonriendo y los dos se quedaron allí de pie, mirando por la pequeña ventana durante un segundo antes de que Natasha volviera a hablar. Entonces, ¿le vas a contar alguna vez sobre tuya?, preguntó mientras ambos comenzaban a caminar de regreso hacia el ascensor para subir a la zona de la cocina. Peter se encogió de hombros. Como ya dije, tendrás que ganarte ese privilegio. ¿Eso supone un reto?, preguntó. Tal vez te animes, Romanov. Nunca me rindo ante un desafío, Peita, lo descubrirás muy pronto. Se arriesgó a pronunciar su nombre, esperando no sobrepasar ningún límite. Peter se detuvo un instante, sorprendido. En realidad le había gustado cómo sonaba, pero se negó a actuar impulsivamente en ese momento. Ya se ocuparía de ello al regresar de la misión. Simplemente le sonrió antes de entrar en el ascensor. Natasha sonrió para sí misma, contenta de no haberlo molestado al llamarlo así. No sabe por qué se siente tan cómoda con él, simplemente hay algo en él. Es imposible no caer rendida ante su encanto en cuanto lo conoces, sonrió durante todo el camino hasta la cocina. Capítulo 10. Después de la misión Beatdown, ¿qué tal tu primera misión, chico? ¿Estuvo a la altura de tus expectativas?, preguntó Clint desde la cabina del Kinghead. Natasha y Peter estaban sentados atrás, relajándose tras un par de horas fingiendo en una fiesta. Tras almorzar en la torre, los tres salieron en un Kinghead para llegar a Chicago lo más rápido posible. El vuelo duraba solo 30 minutos, así que no estuvo mal. Llegaron a la fiesta justo a tiempo para que empezara. Los tres entraron juntos. Peter delante, Natasha detrás con el brazo alrededor de sus hombros y Clint caminando hacia la derecha de Nat. Peter mentiría si dijera que no le gustaba la comodidad que le ofrecía el brazo de Natasha. En fin, todo salió según lo planeado. Encontraron a Joseph y robaron la información antes de que pudiera entregársela a algún oficial de Hydra. Sin embargo, antes de marcharse, Peter marcó a todos los secuaces de Hydra y dejó que Shield se encargara del resto. Los dos superespías pronto descubrieron que Peter era como un sabueso para detectar a Hydra. Con solo mirar a alguien, sabía si era de Hydra o no. En realidad estuvo bastante bien. Además, todo el asunto de los padres funcionó a la perfección. Nadie les prestó la menor atención. Fue un plan ingenioso, incluso Peter quedó impresionado con el director. Tendrían que acordarse de elogiar a Fury. Bueno, los dos adultos sí que lo harían.
Peter, desde luego, no le iba a dar las gracias a ese hombre por nada. Sabía que en cuanto lo hiciera, el tipo se pondría muy presumido. Y nunca se libraría de eso. Sí, supongo. Mi única queja es que te pasaste un poco con eso de ser padre. Podrías haberlo moderado un poco. Peter se encogió de hombros. Clint resopló desde la parte delantera del avión. Formar de ser tu padre era parte de la misión. Lo has olvidado. Oye, lo único que digo es que podrías haber dejado de tocarme el maldito pelo, gruñó Peter con un pequeño puchero, lo que provocó que Nat sonriera con picardía. Ay, el bebé está molesto. ¿No le gusta que le toquen el pelo? Dijo mientras se inclinaba para despeinarlo de nuevo, lo que provocó que él la mirara con el ceño fruncido y le apartara la mano de un manotazo. Si hubiera sido cualquier otra persona, le habría arrancado la mano. Cuidado, Romanov. Peter la fulminó con la mirada, lo que solo provocó que su sonrisa burlona se ensanchara. ¿O qué? Oh, eso es algo que yo sé, y que tú debes averiguar, viuda. Clint sonrió y negó con la cabeza. No recordaba la última vez que había visto a Nat tan relajada, tan abierta. Normalmente nunca mostraba tanta emoción a nadie del equipo, ni siquiera a él. Pero con Peter, ella es casi, se atrevería a decirlo, maternal con el niño, o tal vez una tía. No está del todo seguro ahora mismo, pero sí sabe que ella se preocupa por el niño. Aunque ella no lo admitiera ni ante sí misma. Ay, qué traumatizada estoy. ¿Qué vas a hacer, pegarme a la pared con telarañas? Preguntó, arqueando una ceja con diversión. Más te vale estar marcada, no querrás hacerme enfadar, Natalia. Podría darles una paliza a todos sin pestañear, dijo Peter con desdén, fingiendo estar aún molesto, aunque no lo estuviera. Clint se rió desde el frente. Sí, claro, chico, no hay manera de que puedas enfrentarte a todos los Vengadores a la vez. ¿Eso es un reto? Claro que sí. Quiero ver la cara que pones cuando pierdas. Pues menos mal que no voy a perder. A Nat le costaba disimular la sonrisa mientras veía a su mejor amiga y a Peter discutir sin parar. No pudo evitar pensar que él encajaría perfectamente en la familia. Cuando Natasha era joven y crecía en la habitación roja, siempre le decían que sería la mejor. Veían su potencial y, a regañadientes, admitía que tenían razón. Se convirtió en la mejor, en la asesina más rápida, más letal y más hábil que jamás haya pasado por la academia de la habitación roja. Siempre le habían dicho que el amor era debilidad, y que la debilidad te mataba. Por eso, desde muy joven reprimió todos sus sentimientos y no se permitió sentir nada hasta que finalmente salió adelante. Cuando conoció a Clint y juntos, con la ayuda de Shield, acabaron con la habitación roja, pensó que finalmente se había librado de sus garras. Pero, ¿cuándo ha salido algo alguna vez como Natasha Romanoff quería? Este chico aparece y se dan cuenta de que fue entrenado en la habitación roja, el único lugar que ella creía destruido definitivamente, y allí habían vuelto a entrenar niños. Creía haber escapado por fin de los pecados de su pasado. Pero el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarnos, ¿verdad? Pero Peter dijo que se encargó de la habitación roja. Mató a todos los que estaban allí e incluso se ocupó personalmente de Madame. Quizás, por fin, su pasado pueda quedarse en el pasado, como debería ser. Podrá pasar todo su tiempo con su familia, sin tener que estar siempre alerta. Una familia a la que ama con todo su corazón. No podía imaginar un mundo sin ninguno de ellos y no quería, aunque nunca antes lo hubiera dicho en voz alta. Verás, el amor es como darle a alguien un arma, pedirle que te la apunte al corazón y confiar en que nunca apretará el gatillo. Y si ellos no apretaban el gatillo, alguien más lo haría. La gente no vive para siempre, así que tarde o temprano el arma se dispararía y ella tendría que lidiar con la herida cuando alguien muriera. Pero esa es una bala que ella recibiría con gusto, si eso significara poder pasar todo este tiempo con ellos ahora. Y a quien debe agradecer es a Peter el que se encargue de la academia. Sin él, ella nunca habría sido realmente libre. ¿Estás bien? Miró a su izquierda y se dio cuenta de que Peter la observaba con una mirada aparentemente neutral, pero pudo percibir una preocupación oculta en sus ojos. Salió de su ensimismamiento y le dedicó a Peter una sonrisa pequeña, pero sincera. Sí, solo pensaba, dijo ella. Él asintió, pero parecía no creerle del todo. No hizo ningún comentario al respecto, lo cual a ella le alegró. De repente se levantó de su asiento y cogió su bolsa de lona. Caminó hacia el baño mientras gritaba por encima del hombro. Voy a cambiarme y ponerme algo más cómodo que este traje. Natasha decidió pasar al asiento del copiloto con Clint mientras Peter se cambiaba.
Pero en cuanto se sentó, Clint le dedicó una sonrisa burlona. ¿Qué? Preguntó ella. Oh, nada, solo quería decir que la maternidad te sienta bien, dijo con naturalidad. Natasha la miró con furia. Una palabra, cabeza de chorlito, y te arranco las cuerdas vocales. Clint se limitó a sonreírle con sorna, lo que provocó que sus mejillas se enrojecieran ligeramente. No sabía si era por vergüenza o por enfado. Quizás tendría que comprobar si Peter era bueno gastando bromas. ¿Cuáles son exactamente las reglas para esto? Hay que poner al chico en su sitio, esa es la regla. Después de cenar con Peter, todos los Vengadores estaban en la sala de entrenamiento. Cuando los tres regresaron, Steve ya había preparado comida para todos y les había dejado 3 platos. Clint y Nat fueron los primeros en moverse, coger sus platos y empezar a comer, pero Peter se quedó sentado un segundo antes de encogerse de hombros, coger su plato y sentarse. Después de comer, Clint les contó al equipo cómo Peter los había retado a todos a una batalla, al mismo tiempo. Lo que provocó que todos se echaran a reír. Peter solo les dedicó una sonrisa burlona y se dirigió al ascensor. En cuanto llegaron allí abajo, y mientras los demás preparaban su equipo para la pelea, Steve se volvió hacia Nat, que estaba apoyada contra una pared. ¿Te vas a unir?, preguntó. Peter lo miró desde el centro de la habitación con la cabeza ladeada, lo que le daba un aspecto de cachorro confundido. Natasha le dedicó una sonrisa burlona a Steve. No, gracias. Quiero sentarme a ver cómo el chico te da una paliza. Vio de reojo la sonrisa de Peter. Steve, sin embargo, puso los ojos en blanco con una sonrisa antes de dirigirse al centro de la habitación. Muy bien, chico, ¿listo para que te den una paliza?, dijo Sam, saliendo con su traje de halcón. Por favor, no te acerques a mí, Wingy Dan Dan, dijo Peter con una sonrisa burlona. Los demás Vengadores se rieron del apodo que le había puesto a Sam, mientras que Sam resopló y fulminó con la mirada al chico. ¿Vas a pagar por eso? No, no creo que lo haga. Oh, ahora sí que la vas a pagar. Sam reaccionó de repente, activando sus alas y lanzándose hacia Peter. Lo que Sam no tuvo en cuenta fue que Peter no era solo un niño, estaba altamente entrenado y tenía mejoras, algo que Sam olvidó. Peter se quedó quieto mientras Sam lo atacaba y, en el último segundo, se apartó, provocando que Sam pasara volando justo a su lado y casi se estrellara contra la pared. ¿Qué fue eso de patearme el trasero?, preguntó Peter. Sam resopló antes de abalanzarse sobre él. Tras un par de minutos en el que lo lanzaron de culo, miró a sus compañeros. ¿Me vais a ayudar o no? Como era de esperar, todos acabaron en el suelo en los primeros 10 minutos. Tony quedó atrapado en su traje, debido a que Peter lo desactivó. Sam terminó en el suelo con las alas rotas. Clint intentó dispararle con sus flechas de entrenamiento, pero Peter las esquivó todas. Nadie jamás había esquivado sus flechas. Steve atacó a Peter con su escudo, pero no tuvo ninguna oportunidad. Peter le robó el escudo y lo lanzó al otro lado de la habitación antes de atrapar al capitán con su telaraña. Antes incluso de que Wanda intentara usar su magia contra él, la atrapó con una telaraña al otro lado de la habitación, inmovilizándola contra la pared. Ella le lanzó una mirada burlona, lo que solo provocó que él soltara una risita. Los únicos que entendieron todo esto fueron Vision, Bruce, Bucky, Rhodey y Natasha. Fueron los únicos que no participaron y, además, disfrutaron mucho del espectáculo. Bucky estaba doblado de la risa, mirando a Sam desde el otro lado de la habitación. Realmente disfrutaron viendo como un adolescente les daba una paliza a sus compañeros de equipo. ¿Qué te pasa, Tones? Parece que estás atascado ahí, ¿necesitas ayuda?, dijo Rhodey mientras intentaba reprimir la risa al ver a su amigo de toda la vida en el suelo, atrapado en su traje. Vete a la mierda, ornitorrinco. Tony le puso los ojos en blanco. Ya les dije que no tenían ninguna oportunidad contra mí, dijo Peter mientras se acercaba a su bolsa de lona. Rápidamente se quitó la camiseta y se secó el poco sudor que le corría por la cara antes de ponerse la camiseta de repuesto. Me debéis $20 cada uno, dijo Nat con una sonrisa burlona. Peter vaciló un instante antes de volverse hacia Nat. ¿Ustedes apostaron por mí? Bucky y yo éramos los únicos que pensábamos que ibas a ganar, así que todos nos deben dinero, dijo con aire de suficiencia mientras se volvía hacia su familia. Peter rió entre dientes mientras guardaba sus cosas en la mochila. La verdad es que se lo había pasado genial ese día. Había estado con los Vengadores toda la mañana, toda la tarde con Nat y Clint, y había cenado con ellos por la noche. Se sentía feliz.
Qué lástima que no pudiera quedarse allí tanto tiempo, todavía tenía que cumplir con su trabajo como Spider-Man y como camarero en Sister Margaret's, y ya eran casi las 8:30. Oye, escucha, me lo he pasado genial hoy, pero ya debería irme. La ciudad no duerme, y yo tampoco, dijo Peter mientras se dirigía a la puerta. Pero antes de hacer eso, vertió un poco de su disolvente artificial de telarañas sobre los Vengadores que aún estaban cubiertos de ella. Mientras caminaba hacia la puerta, listo para marcharse, Stark lo llamó. Oye, la semana que viene quiero que vengas a la torre todos los lunes, miércoles y viernes. Puedes quedarte aquí o puedes venir conmigo a mi laboratorio, o puedes entrenar conmigo, añadió Nat, intuyendo a dónde quería llegar Stark. Aunque le decepcionaba que Peter se marchara en ese momento, comprendía que no los conocía demasiado bien, pero tal vez llegaría a conocerlos mejor si los visitaba cada semana. Peter los miró con los ojos entrecerrados, sin comprender del todo por qué lo querían allí media semana. Pero no hizo ningún comentario al respecto, como ellos esperaban. Simplemente asintió una vez y se giró hacia otro lado. Nos vemos en 3 días. Tras unos segundos de silencio, Tony habló. Bueno, eso fue más fácil de lo que pensaba. Verás, hay ciertas cosas de las que Matt Murdock se enorgullecería. Una de ellas sería ser capaz de aceptar cosas que otros no podían. Pero Matt no se esperaba esto, estar atrapado con un hombre a prueba de balas, un mutante alcohólico, un multimillonario con un puño brillante y su mentor con una mano menos de la que recuerda. Sí, y además estaban huyendo de la mano. Hasta ahora, los únicos otros vigilantes con los que había tenido contacto eran Felicia, Wade, Frank y ahora Peter. Ni siquiera había oído hablar de ellos hasta hace un par de horas. Pero ahora, todos huyan de la mano. Dios, ojalá Felicia estuviera aquí, probablemente ella podría lidiar con esta mierda mucho mejor que él. Tenemos que detener a la mano. Si no lo hacemos, arrasarán Nueva York hasta que no quede nada, dijo Danny con expresión seria. Bueno, Matt supuso que tenía una expresión seria. En realidad no podía verlo, pero su voz sonaba bastante seria. Solo somos 4, ¿cómo vamos a enfrentarnos a toda una organización malvada? Preguntó Luke. Sus palabras hicieron reflexionar a Matt. Felicia estaba ocupada con un jefe de la mafia, no iba a llamar ni a Frank ni a Deak Paul, así que la única opción que le quedaba era el chico. Suspiró. No debería hacerlo, pero necesitaban ayuda extra. Era la única forma de salir de esta. Además, ¿acaso el chico no había dicho que era bueno recopilando información? Quizá eso pudiera ser útil. Matt alzó la vista y todos debieron de girarse para mirarlo, porque de repente se hizo el silencio. Respiró hondo antes de decir algo de lo que esperaba no arrepentirse. Conozco a un tipo, dijo.